Bendiciones con todos, tema 85, las verdades de la palabra de Dios. Hoy por su fruto lo conoceréis, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, que dice lo siguiente: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos lo conoceréis. Lobos vestidos de ovejas. Mateo capítulo 7 versículo 15. Vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A través de este símil, Jesús nos ilustra la razón por la cual los falsos profetas son tan peligrosos. Ellos están disfrazados en medio del pueblo de Dios, haciéndose pasar como emisarios de Dios. Pretenden introducir sus falsas enseñanzas, arrastrando al infierno a todos los que les siguen. En el Nuevo Testamento se advierte acerca de estas personas. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo se nos dice que dichas personas tendrán apariencia de piedad. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice que, así como Satanás, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aún en los tiempos de la iglesia cristiana, Satanás no ha cambiado en nada su estrategia al continuar levantando falsos ministros del Evangelio. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento presentan una defensa en contra de la falsa doctrina. Podemos verlo en las cartas a los Gálatas, donde Pablo les exhorta a no abandonar la fe por las obras de la ley. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a vosotros, o a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El libro de los Hechos de los Apóstoles podemos leer cómo el apóstol Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia de Éfeso a estar alerta, porque después de su partida entrarán a la iglesia falsos maestros. Escuche lo que dice Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perderán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y también el mismo apóstol Pedro advierte que, así como en los tiempos del Antiguo Testamento hubo falsos profetas, también se levantarán entre la iglesia falsos maestros. Escuche lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones para
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por tanto, la iglesia del Señor tiene que estar atenta ante la aparición de estos falsos ministros del Evangelio que buscarán la forma de introducirse entre el pueblo cristiano para enseñar su doctrina diabólica y arrastrar tras sí a muchos discípulos. Por sus frutos lo conoceréis. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Nuestro Señor Jesús nos da la clave para identificar a estos falsos ministros que tienen apariencia de piedad. Sus frutos. Él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En este sentido, es imposible que el buen árbol dé un mal fruto o que el mal árbol dé un fruto bueno. Es solo cuestión de lógica. Así también lo es en la vida espiritual, ya que alguien que ha sido regenerado por la sangre de Cristo no puede dar malos frutos. Y de igual forma, alguien que pretenda ser ministro del Señor no puede dar un mal testimonio. Al final, sus obras son las que lo van a revelar como bueno o malo. Un falso profeta o maestro se puede reconocer a través de sus obras. De hecho, encontramos en la Biblia algunos pasajes que advierten a los creyentes a cuidarse de estas personas y describen su personalidad mostrando lo impías que son y a la vez sirven para poderlos identificar por medio de sus actitudes. Podemos encontrar en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo una descripción del carácter de estos sujetos. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta lista de características acerca de su carácter nos enseña la forma de cómo reconocerlos. Son personas que dicen ser ministros de justicia, pero sus obras son las de un impío, y su doctrina está alejada de la verdad de Dios. Por ello es sumamente importante que los cristianos tengan un buen discernimiento de estas personas, ya que con su gran carisma quieren introducir sus herejías mezclándolas con algunas verdades bíblicas. Alguien en cierta ocasión dijo que una enseñanza que contenga 99% de apostasía, de doctrina bíblica y el 1% de error en herejía, y este es el problema con la apostasía. La apostasía consiste en alejarse de la fe por seguir doctrinas erradas, y el problema radica que muchos de estos son presentadas en medio de algunas verdades bíblicas. Tratan de justificar sus pensamientos tergiversados, algunos pasajes bíblicos para su propia perdición, y en este principio objetivo de los falsos profetas y maestros. El apóstol Pedro explica esto y les dice a los lectores de su carta, por el motivo es importante el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Escuche lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Así que vosotros, oh amados, sabiendo que de antemano guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Es verdad que hay cuánta gente que está enseñando la palabra de Dios, pero de manera errónea. Y Jesús lo dijo claro: por su fruto lo conoceréis, ¿no es cierto? Allí vimos algunas características que presentan estos falsos maestros, diciendo que tienen ellos la verdad, que son esto y son lo otro. Mentira, la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Hoy día, créanmelo, que hasta la psicología se ha metido mucho en las iglesias. Hay algunos pastores que inclusive han sacado el título de psicólogos y enseñan más la psicología que la palabra de Dios. Eso está fuera de la verdad. Eso no es normal. Hay que enseñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que convierte el alma. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, la haga germinar en cada oyente. Al mismo tiempo que alabamos y glorificamos tu nombre por tu gran amor y por tu misericordia que nos ha acompañado aún en estos tiempos tan difíciles. Los bendecimos también a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Hagamos un esfuerzo por ponerla en práctica, por ser verdaderos cristianos y también para enviar a otros para que conozcan estas verdades de la palabra de Dios y aprendan a reconocer a los falsos maestros. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.